¿Alguna vez has sentido que tu mente es como un jardín lleno de maleza que crece sin parar? Sabes que tienes que arrancar las malas hierbas, sabes que si lo haces hoy será más fácil que mañana, pero simplemente no puedes empezar. Te quedas mirando el jardín, abrumado por el tamaño de la tarea, y decides que lo harás más tarde. Ese más tarde es la trampa más peligrosa de la mente humana. En el mundo de los monjes, aquellos que dedican su vida a la disciplina y la paz interior, existe un enemigo silencioso llamado asedía. Antiguamente, los sabios lo llamaban el demonio del mediodía. Es ese estado de pesadez donde no quieres hacer nada, donde cualquier tarea parece una montaña imposible de escalar y donde prefieres perder el tiempo en distracciones vacías antes que enfrentar tus responsabilidades. Imagínate a un joven aprendiz en un monasterio remoto, rodeado de montañas y silencio. Su tarea es simple, limpiar el gran salón de meditación. Pero el salón es inmenso, el suelo está frío y el joven tiene la mente llena de pensamientos sobre el descanso. Cada vez que mira la escoba, siente un peso en el pecho. Procrastinar no es pereza, es miedo. Es el miedo a que la tarea sea demasiado grande, el miedo a no ser lo suficientemente bueno o el miedo a perder nuestra comodidad. Los monjes saben algo que nosotros solemos olvidar: el pensamiento de la tarea agota más que la tarea misma. Cuando posponemos algo, nuestra energía se drena. Esa lista de pendientes actúa como una fuga de agua en un balde. Aunque no estés haciendo nada, te estás cansando porque tu cerebro sigue procesando el tengo que hacerlo. Los grandes maestros dicen que una tarea pendiente es como llevar una piedra en la mano. Si la sostienes un minuto, no pesa nada. Si la sostienes todo el día, te paraliza el brazo. En este capítulo, debemos entender que la procrastinación no se cura con fuerza de voluntad bruta, sino con comprensión. Los monjes no luchan contra la pereza con látigos, sino con una técnica que rompe la resistencia del ego. Antes de aprender la regla, debemos aceptar que el momento más difícil de cualquier viaje no es el kilómetro 10, sino el primer centímetro fuera de la cama. Aquí es donde entra la sabiduría que ha transformado la vida de miles de personas, la regla de los 5 minutos. En la tradición Zen, existe un concepto llamado Ichi-yo Sanmai, que significa concentrarse plenamente en una sola actividad a la vez. Pero, ¿cómo te concentras cuando ni siquiera puedes empezar? Los maestros enseñan a sus discípulos que el puente entre la duda y la acción es tan corto que solo dura 300 segundos. La regla es engañosamente simple: si tienes algo que hacer y sientes resistencia, prométete a ti mismo que solo lo harás durante 5 minutos. Solo 5. ¿Por qué funciona esto en la psicología de un monje y en la tuya? Porque el cerebro humano le tiene pánico a los compromisos gigantes. Si piensas, voy a escribir un libro de 300 páginas, tu cerebro entra en pánico y busca distracciones. Pero si dices, voy a escribir solo por 5 minutos y luego puedo parar si quiero, el cerebro se relaja. La puerta de entrada es pequeña, y por lo tanto, es fácil de cruzar. Imagina de nuevo al joven monje con su escoba. El maestro se le acerca y le dice, no limpies el salón. Solo barre este pequeño rincón durante 5 minutos. Cuando el reloj de arena se agote, puedes dejar la escoba si tu corazón así lo desea. El joven acepta, porque 5 minutos no son nada. Empieza a barrer. Al principio, lo hace con desgana. Pero a los 2 minutos, el sonido de la escoba contra la madera empieza a ser rítmico. A los 3 minutos, nota que el polvo desaparece y el suelo brilla. A los 5 minutos, el impulso ya se ha creado. La mayoría de las veces, el monje no se detiene. ¿Por qué? Porque la parte más difícil era romper la inercia del reposo. Esta regla es un contrato de paz con tu mente. Al decirte que puedes parar después de 5 minutos, eliminas la presión del resultado final. Te enfocas en el proceso. Los monjes descubrieron que la resistencia mental es como una cáscara de huevo. Dura por fuera, pero una vez que la rompes, todo lo demás fluye. Cuando aplicas los 5 minutos, estás practicando la atención plena en el presente. No estás pensando en las 2 horas de trabajo que tienes por delante, estás pensando en el movimiento de tus manos ahora mismo. Has engañado a tu miedo y has invitado a la acción a sentarse a tu mesa.
En el momento en que empiezas, dejas de ser una víctima de tus pensamientos y te conviertes en el dueño de tus actos. ¿Qué sucede cuando esos 5 minutos terminan? Lo más sorprendente es que, en el 90% de los casos, la persona decide seguir adelante. Lo que comenzó como una obligación de 300 segundos se convierte en una danza natural de productividad. Los monjes llaman a esto entrar en el estado de no esfuerzo o, en la filosofía oriental, el Wu Wei. El Wu Wei no significa no hacer nada, sino hacer las cosas de manera tan fluida que parece que se hacen solas. Es como el agua de un río, no lucha contra las rocas, simplemente fluye alrededor de ellas. Cuando superas la barrera inicial de los 5 minutos, tu mente deja de pelear contra la tarea y empieza a colaborar con ella. Imagina que el joven monje, tras los primeros 5 minutos de barrer, deja de ver el polvo como un enemigo. De repente, nota que sus movimientos son elegantes, que su respiración se ha sincronizado con el vaivén de la escoba. Ya no está pensando en cuándo terminará, está habitando el presente. En ese momento, el tiempo parece desaparecer. El salón inmenso ya no es una carga, sino un espacio de meditación en movimiento. Esta es la verdadera magia de la regla: la acción es el mejor remedio para la ansiedad. La ansiedad vive en el futuro, en el qué pasará si no termino o qué difícil será esto. Pero cuando estás actuando, tu mente no tiene espacio para preocuparse. Está ocupada en el hacer. Los grandes maestros enseñan que la disciplina no es una cárcel, sino la llave de la libertad. Al aplicar los 5 minutos, pasas de ser un esclavo de tus estados de ánimo a ser el arquitecto de tu realidad. Te das cuenta de que la inspiración es un mito para los que esperan sentados. La verdadera inspiración te encuentra trabajando, moviéndote, barriendo tu propio salón interior. Si después de los 5 minutos realmente sientes que no puedes más, el monje tiene el permiso de detenerse. Eso es compasión hacia uno mismo. Pero notarás que, al haberlo intentado, la culpa desaparece. Sabes que lo intentaste, y mañana será más fácil volver a empezar porque el camino ya no es desconocido. Sin embargo, lo más probable es que descubras que lo que te detenía no era la falta de energía, sino simplemente una puerta cerrada que solo necesitaba un pequeño empujón. Para un monje, ninguna tarea está terminada hasta que el lugar queda mejor de como se encontró y la mente regresa al silencio. La regla de los 5 minutos no es solo un truco para empezar, es una filosofía para vivir con integridad. Se trata de cerrar círculos. Cada vez que dejas algo a medias, dejas un hilo suelto en tu energía vital que te mantiene atado y cansado. La sabiduría de los antiguos nos enseña que una vida extraordinaria no se construye con actos heroicos de un solo día, sino con pequeños granos de arena depositados con constancia. Imagina una gran montaña. Si intentas moverla de un solo golpe, fracasarás y te frustrarás. Pero si te comprometes a mover solo un puñado de arena cada día durante 5 minutos, eventualmente, la geografía del mundo cambiará bajo tus pies. El éxito de esta práctica en tu vida diaria depende de la ritualización. Los monjes no esperan a tener ganas de meditar o limpiar, lo hacen porque es la hora de hacerlo. Puedes convertir la regla de los 5 minutos en tu propio ritual sagrado. Cuando sientas la pesadez de la procrastinación, respira hondo, junta tus manos y di para tus adentros, solo 5 minutos. En ese momento, estás honrando tu tiempo y tu espíritu. Al final del día, el joven monje mira el salón de meditación. Está impecable. Pero lo más importante no es el suelo limpio, sino la paz que siente en su interior. Ha vencido al demonio del mediodía. Ha demostrado que su voluntad es más fuerte que su pereza. Esa noche, dormirá con una ligereza que aquel que pospone sus deberes nunca conocerá. La procrastinación es, en el fondo, una forma de abandonarnos a nosotros mismos. Cada vez que dices mañana, te estás fallando a tu yo del futuro, cargándolo con un peso que no le corresponde. Al usar la regla de los 5 minutos, te estás haciendo un regalo de amor propio, el regalo de la tranquilidad. Recuerda siempre esta enseñanza: no busques el final del camino, busca solo el siguiente paso. No intentes ser perfecto, solo intenta ser constante durante 300 segundos. Porque en esos 5 minutos no solo estás completando una tarea,
Estás construyendo el carácter de alguien que no se rinde, de alguien que sabe que la sabiduría no está en las grandes palabras, sino en la pequeña escoba que se mueve con atención y paciencia. Empieza ahora. No esperes a que el video termine para pensar en qué harás. Elige esa tarea que has estado evitando, pon un cronómetro y regálate 5 minutos de presencia absoluta. Te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr cuando dejas de pensar y permites que tu espíritu simplemente empiece.